Una mañana, un zorro camina por el bosque, con la barriga rugiendo como un león. Tiene mucha hambre. Lleva todo el día buscando comida, pero no encuentra nada. De repente, algo llama su atención. Un cuervo negro está sentado en una rama alta con un enorme trozo de queso amarillo en el pico. El queso brilla al sol y se ve delicioso. ¡Ajá! Ese queso sería un almuerzo perfecto, piensa el zorro. Pero el cuervo está muy alto en el árbol. El zorro astuto sonríe y se le ocurre un plan para conseguir ese queso tan apetitoso. Hola chicos, si quieren seguir esta historia con la transcripción interactiva, dejo el link en la descripción de este video. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si tienes una duda como ¿qué hace ese C? Puedes darle clic y te da una explicación gramatical fácil y sencilla. Bueno, ahora vamos a la historia. El zorro se acerca al árbol y grita hacia arriba. ¡Buenos días, señor cuervo! ¡Qué día tan hermoso!, ¿verdad? Espera que el cuervo le responda. Pero el cuervo no es tonto. Mira al zorro con ojos sospechosos y mantiene el pico bien cerrado. El cuervo sabe que los zorros pueden ser muy tramposos. Agita sus alas negras y vuela a otro árbol más lejano. ¡Rayos!, dice el zorro. Este no va a ser tan fácil como pensaba. El zorro no se rinde fácilmente. Piensa en un plan nuevo para conseguir el queso. Corre hasta el otro árbol donde está el cuervo y grita: «Oye, amigo cuervo, ¿podrías decirme dónde está la heladería? Hace mucho calor y necesito refrescarme». El cuervo está a punto de responder a la pregunta cuando se da cuenta del truco del zorro. Solo quiere engañarme ese zorro, piensa el cuervo, y vuela a un árbol aún más alto. El zorro suspira profundamente. Este cuervo es mucho más inteligente de lo que parece. Más tarde, al zorro se le ocurre una idea muy astuta. El zorro camina hacia el árbol grande y dice con voz dulce: ¡Wow! ¿Alguien
te ha dicho alguna vez lo maravilloso que eres? El cuervo inclina la cabeza curioso. Tienes las plumas más brillantes del bosque entero. Tus alas son tan elegantes como las de un águila real. El cuervo se queda en su rama mirando al zorro. Por primera vez no vuela. Sus mejillas se ponen un poco rojas. Me pregunto, continúa el zorro, si tu voz es tan increíble como tu belleza. Si pudieras cantar tan bien, tendrías que ser el rey de todas las aves del mundo. El cuervo se siente muy orgulloso y decide mostrar su hermosa voz. Canta con todas sus fuerzas, abriendo el pico completamente. El trozo de queso cae como una piedra y ¡plop! Aterriza directamente en la boca del zorro. ¡Delicioso! Muchas gracias, amigo, dice el zorro mientras mastica feliz. Camina alejándose con la cola moviéndose de alegría. El cuervo se queda solo en la rama, con las mejillas rojas de vergüenza. Y así aprende que es mejor ser modesto que creerse el más genial del mundo. Y, colorín colorado, este cuento ha terminado. Chao.